motor Isuzu, 4, HG1 y 4, HG1-T, de 4.6 litros. Pares de apriete del cigüeñal, biela y culata también llamada cabeza de motor. Motor Isuzu Serie 4, HG1, diésel, de 4.6 litros, Chevrolet. Son usados en modelos de la serie N, NKR, NPR, NQR, fabricados entre 1996 y 2004 al 2005. Bienvenidos a Tecnoline. Iniciamos con el cigüeñal. En este motor, las tapas de los cojinetes principales están integradas en una sola estructura. Este diseño utiliza varios pernos M14 y M10, lo que reduce drásticamente la vibración y el ruido del motor. Al realizar el apriete, sigue estrictamente el orden numérico mostrado en la ilustración. Para los pernos M14, del 1 al 10, el ajuste se realiza en 3 pasos. Primer paso, 98 Nm por metro. Segundo paso, 132 Nm por metro. Tercer paso, un ajuste angular de entre 30 y 60 grados. Para los pernos M10, del 1 al 17, aplique un par de apriete único de 37 Nm por metro. Ahora, verifiquemos el juego axial del cigüeñal. Ajuste el comparador de cuadrante al extremo del eje y realice la medición. Si el valor supera el límite, reemplace los cojinetes axiales de inmediato. El valor estándar es de 0.104 a 0.205 milímetros. El límite máximo permitido es de 0.35 milímetros. Procedemos con las bielas. Apriete las tapas de los cojinetes de biela en 3 pasos. Primero, 39 Nm por metro. Segundo, un giro de 60 grados. Tercero, un giro adicional de 30 grados. Para el cárter de aceite, apriete las tuercas y tornillos siguiendo el orden numérico. Las marcas en la imagen indican la posición de las tuercas. El par general es de 11 Nm por metro. Para la culata. El apriete de los tornillos de culata M14, del 1 al 18, se hace en 3 pasos. Paso 1, 98 Nm por metro. Paso 2, 147 Nm por metro. Paso 3, ajuste angular de entre 30 y 60 grados. Finalmente, apriete los tornillos M10, del 19 al 20, a 38 Nm. Para la tapa de la culata, siga el orden numérico y ajuste a 18 Nm por metro. Este manual aplica a modelos de la serie N fabricados a partir de 1996. Gracias por confiar en Tecnoline.